Bien, hoy es el Domingo de Ramos, ¿no? Comúnmente conocido, donde vemos a veces, o vemos en las puertas de las iglesias católicas o cerca, que están dando los ramitas de olivo para representar de alguna manera y recordar este día, que en realidad en nuestra, o en mi Biblia por lo menos, figura como entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Amén. Y es el recordatorio del principio del cambio más importante, de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, donde Jesús entra a Jerusalén sabiendo lo que va a pasar. Después viene la última cena con los discípulos, la oración en el monte Getsemaní, la traición de Judas y la crucifixión, el encarcelamiento, crucifixión, muerte y posteriormente resurrección, que es lo más importante que tenemos y que creemos los cristianos. Amén. Quería compartir entonces justamente como Domingo de Ramos o como entrada triunfal de Jesús en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 11. Está en los 4 evangelios, está este relato, cada uno desde su visión, pero todos tienen que ver lo mismo. Y dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea del frente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué haces esto?, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta aquí el pasaje que quería compartirles. Pero antes de profundizar, quiero compartirle un poco de historia. Dice: en la mañana del 11 de enero del año 49 a.C., Julio César se encontraba con su ejército a orillas del río Rubicón, que señalaba el límite entre Galia Cisalpina e Italia, según la ley romana. Si un general traspasaba ese límite con sus tropas armadas, sería declarado enemigo público de la República. César estaba consciente de que cruzar el Rubicón con sus legiones sería interpretado como una declaración de guerra. Finalmente, y después de un momento de duda, César dijo a sus soldados: Alea iacta est, frase en latín que significa la suerte está echada.
El paso del Rubicón provocó una guerra civil que duraría 4 años y marcaría el final de la República Romana para dar paso al imperio. Cuando César entró en Roma, se hizo declarar cónsul y dictador perpetuo. Con el paso del tiempo, cruzar el Rubicón vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable de serias consecuencias. Hasta acá parte de esta historia, para que entendamos cómo fue esa entrada de Julio César, cómo tomó y cómo expandió y tomó e hizo el Imperio Romano, de lo que era una ciudad, hizo el imperio, fue tomando varias ciudades y países, hizo el Imperio Romano. Y obviamente lo adulaban todos los seguidores y respetaban todo lo que él decía y hacía. Pero él dijo, cuando estaba en ese límite, la suerte está echada, o sea, ya está, vamos. Que pase lo que pase. Y tomé esta parte porque lo mismo pasó con Jesús, podemos interpretarlo de alguna manera, hacer el límite del Rubicón, ¿no? De que Jesús sabía que pasando ese límite, entrando a Jerusalén, eran sus últimos días, porque iba a ser crucificado e iba a morir. Entonces, a diferencia de Julio César, que simplemente confió en él, en su capacidad de liderar y en el ejército que tenía, Jesús sabía que entrando a Jerusalén había un plan y un propósito divino de parte del Padre, el cual él tenía que cumplir. Y así lo hizo. Entonces vemos que llegamos a este pasaje de Marcos, decía antes, está en todos los evangelios. En el de Juan, comienza diciendo que Jesús había resucitado a Lázaro. Y como mucha gente se enteró de eso, además de los otros milagros que Jesús hacía, vinieron a seguirlo. Y estamos en esta situación que leímos acá en Lucas. Cuando llega a Jerusalén, o cuando iba a entrar a Jerusalén, una multitud lo seguía. Ahora, esa multitud que lo seguía, sabían y estaban esperando un Mesías, de acuerdo a las profecías bíblicas. Ahora, había una confusión en la expectativa que tenían. Y ahora vamos a entrar en detalle. Pero dice acá que Jesús mandó a que desaten el burrito y que lo trajeran. Y cuando la gente vio a Jesús montado en el burrito, en el pollino, como dice aquí la versión Reina Valera, a la puerta de la entrada de Jerusalén, entendió perfectamente que el que venía era un Mesías, era un rey. Recordemos que en lo común, en lo cotidiano de la historia, los reyes cabalgaban en caballos fuertes, por lo general eran caballos blancos, que simbolizaban la autoridad como rey, y entrando a la ciudad que tomaba, o a la ciudad que reinaba, cuando venían de una guerra. En este caso, en el pueblo de Israel, normalmente entraba montado en un burro, pero significaba justamente que era el que entraba, en este caso particular, en esta entrada a Jerusalén,
donde Jesús estaba montado en el burro, a la puerta de la entrada, ellos entendieron que era la profecía de que era el rey que estaban esperando. Y hago un paréntesis en algo que Jesús lo mandó a que desaten el pollino. Y dice, y lo trajeron, le preguntaron por qué, y bueno, él dijo, sí, llévenlo, le dijo el dueño del... Como hay un montón de gente en la Biblia que sirvió y colaboró con Jesús y no se menciona. No se menciona el nombre del dueño del burrito. Como también antes mencioné Getsemaní, que era el huerto donde Jesús normalmente iba a orar. Eso era un lugar privado, tenía un dueño. Pero Jesús iba normalmente a ese lugar. Pero la Biblia no dice quién era el dueño. O sea, hay mucha gente que sirvió a Jesús que no figuran sus nombres, pero que sirvieron de corazón. Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hacer las cosas humildemente y, como dice, decentemente y en orden, como dice la palabra, para servir al Señor, no para proclamarme yo, no para agrandarme, no para figurar, no para que otros digan, mirá qué bueno, mirá lo que hizo, no, que sea el Señor glorificado. ¿No? Como decía Juan del Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Pero, bien, decía, entrando en la ciudad, en esto que leíamos recién era César entrando como un rey o como alguien que entraba con un ejército, con armas para derrotar al enemigo y para tomar posesión de tierra. Mientras que la entrada de Jesús como rey era como príncipe de paz. Y no era un hecho político, que era lo que estaban esperando los judíos, que el Mesías que tenía que venir era un líder político que iba a destronar al Imperio Romano y que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. O sea, había una multitud siguiendo a Jesús porque tenían una idea o un preconcepto o un conocimiento que no era tal vez era equivocado, pero muchos lo seguían. Ahora, de todos los que lo seguían, aún los mismos discípulos, dice, en Juan dice, los discípulos no entendieron tampoco, hasta que después resucitó y se dieron cuenta que lo que había hecho justamente era cumplir con la otra profecía más. En este caso está en Zacarías 9:9, cuando dice que va a entrar montado en un molino, pero también cuando proclaman Hosana el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa ven a salvarnos, necesitamos salvación, ven y sálvanos. Y eso es parte del Salmo 118, versículos 25 y 26, que justamente hay 6 salmos del 113 al 118 que en la Pascua los sacerdotes, los rabinos judíos y muchos integrantes leen estos 6 salmos en la fiesta de la Pascua. Entonces, una profecía más cumplida por Jesús era esta que tenía que ver con el pueblo. Pero decía, lo seguía. Ahora, en la multitud estaban los discípulos, que eran los que Jesús había escogido. Entre los discípulos estaba Judas, que era el que lo iba a traicionar. Y en la multitud había de todo. Estaban los que habían escuchado los milagros y tal vez iban por un milagro,
Algunos que sentían alguna especie de admiración porque decían, bueno, es el Mesías, es el rey que viene a defendernos y tenemos que estar con él y apoyarlo. Y entonces buscaban de cierto apoyo, digamos, para hacer una confrontación política contra el Imperio Romano. Algunos iban por curiosidad, seguramente. La cosa es que muchos lo seguían. Pero todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, estaban viendo una imagen profética que todos conocían, pero que pocos entendieron. Y quiero decir algo, con esto que dije que eran distintos los que estaban. Muchas veces que estemos en la iglesia no quiere decir que estamos con Jesús o que Jesús está con nosotros. Muchas veces que sigamos a Jesús como lo seguía la multitud no quiere decir que vamos a hacer los planes y los propósitos, porque tal vez tenemos conceptos equivocados. Porque tal vez tenemos una visión diferente. Porque queremos acomodar a Jesús a mi comodidad, a lo que yo necesito o a lo que yo creo que a mí me conviene, y no realmente el verdadero motivo por el que vino Jesús, que era, sí, vino como el Mesías para libertar de que de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y esto es lo que tenemos que entender, que muchas veces podemos estar entre la multitud emocionados porque todos van y todos gritan y todos contentos, ¿no? Hay hace muchos años, esto me va a deschavar porque era cuando Argentina salió campeón mundial en el 78, la primera vez. Había una película, nosotros que somos tan exigistas, vieron el mundial del 2022, la gente, todo en la calle, las cosas que hacían para tratar de ver a la selección y todos contentos, ¿no? Todos siguiendo. Y había una película argentina donde estaban, recuerdo, el actor era Juan Carlos Calabró, uno de los actores, y se había ido a dormir porque Argentina tenía que hacer 4 goles para clasificar. Y dijo, no vamos a clasificar ni loco. Y cuando se despertó porque escuchaba los gritos, se había enterado que ganó 6-0, que se había clasificado. Entonces salió contento a disfrutar con la gente en la calle, a saltar. Y por ahí ve pasar un camión que todos saltaban, ¿no? Entonces se subió al camión y contento y dice, ¿a dónde vamos?, le pregunta. Pensando que iban al obelisco a festejar o algo. Dice, ¿a dónde vamos? Nosotros nos llevan en cana. Dice, a vos no sé, decía el tipo. ¿No? Se sumó a la multitud en la algarabía, en la emoción, no sabía ni para dónde iba, pero iba. Y a veces somos así. Nos emocionamos tanto que seguimos a la multitud porque todos van para allá. Pero a veces es peligroso porque podemos caer en lo profundo. Podemos seguir a lo equivocado. Decía Walter cuando comenzó, y yo lo digo siempre, esta misma multitud que lo victoriaba y que decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey. Estos mismos reconocían que venía de la descendencia de David y que le pertenecía el trono de David, era el sucesor, digamos. Y con toda esa algarabía, unos días después, era lo mismo que le gritaban crucificado. Porque nunca entendieron
de la situación especial y única que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban puestas en ellos, en su situación, y no estaban puestas en Jesús, en Dios, en la palabra, en la profecía. Entonces dice que mientras que entraron y lo victoriaban y reconocían, y yo pensando en el título, entrada triunfal de Jesús. Por eso dice la comparación con Julio César, porque era el que entraba, era el que había tomado la ciudad, el que tenía el control, el que venía a reinar, ¿no? Y era la autoridad. Pero es tan distinto lo que hizo Julio César con lo que hizo Jesús. Mientras que Julio César tomó territorio y creó un imperio o un reino para él mismo, Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. El Hijo siempre predicaba y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y pienso, ¿cuántos siguieron a Jesús y estuvieron ahí y no se dieron cuenta de quién era? ¿Y cuánto de todo eso se perdieron? Bueno, los discípulos mismos dicen no entendían hasta después, pero entre esos discípulos estaba Judas, que fue quien lo traicionó. Y Judas no fue que se decepcionó de un día para el otro, no, Judas tenía la idea del dinero, la atracción por el dinero, por la autoridad, por pertenecer a algo. Entonces, con el tiempo, eso fue creciendo. Entonces, cuando Jesús entró en Jerusalén, en ese momento, habrá sido uno de los más exclusivos, porque decía, bien, llegó el momento, ahora sí vamos a gobernar y vamos a derrotar al imperio romano, y entonces vamos a vivir en riqueza y en poder, y él iba a ser parte de eso. Pero de pronto se dio cuenta que lo que Jesús predicaba era otra cosa. Jesús no venía con armas para matar a nadie. Pero Jesús vino para derrotar a la muerte. Mientras los otros entraban en guerra y mataban gente, Jesús lo que hizo fue matar a la misma muerte. Es decir, Él venció a la muerte con su resurrección. Y era la única manera de que sea aceptado por Jesús, por el Padre. Ese sacrificio en la cruz. Estaban en la fiesta de la Pascua. Toda esta gente estaba yendo al templo a festejar la fiesta de la Pascua, que la Pascua judía celebraba la victoria de Dios sacándolo del pueblo de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Por medio del derramamiento de sangre de los unigénitos, del unigénito de los, o sea, de la muerte de los primeros hijos varones de todo el pueblo de Egipto. Entonces, la Pascua que ellos celebran es ser libertados de la esclavitud de Egipto para pasar a la tierra prometida. Pero la Pascua que nosotros celebramos es la entrega de Jesús. En esa fiesta derramaban sangre de machos cabríos, de cordero, de paloma, de palomino y de todo un montón
de animales, pero Jesús derramó su propia sangre en la cruz del Calvario y se hizo sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Amén. Y eso fue lo que aceptó el Padre. Eso fue idea del Padre en la eternidad. Y por eso fue recibido, fue resucitado y hoy está sentado a la diestra del Padre. Jesús entró de manera triunfal. Aunque si uno lo mira desde el punto de vista humano, dice, ¿cómo pudo ser triunfal si termina muriendo? Triunfal era el otro, que entró, ganó terreno, se conquistó, se hizo un imperio, se hizo grande, se hizo fuerte, todos lo respetaban, pero Jesús en poquitos días terminó muerto. Pero justamente es triunfal por eso, porque triunfó sobre la muerte, para que nuestros pecados sean perdonados. Porque Jesús vino no para liberarlo del imperio, no para liberarlo de las preocupaciones o del maltrato que tenían, sino vino para liberarlo de la esclavitud del pecado. Y ese Jesús es al que adoramos, al que conocemos, al que servimos, el que nos liberta de todo pecado. Y esta Pascua significa eso, recordar el sacrificio de Jesús, que murió por los pecados de la humanidad, para que ninguno se pierda. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que hoy recordamos que hace más de 2000 años Jesús entró de manera triunfal. En realidad él era, siempre, ayer lo hablábamos justamente, y decía, siempre fue humilde y nunca quiso hacerse famoso ni nada por el estilo, ni se quiso dar a conocer. Decía, sanaba a la gente y le decía, no le cuentes a nadie, anda a tu casa, anda con tu familia, anda al sacerdote, pero no le cuentes a nadie. Pero sin embargo, a medida que pasaba se iba haciendo más popular, pero él no se aprovechó de esa popularidad, sino que todo lo contrario, siempre fue humilde. Y en este caso, entró montado en un burro, manso y humilde, como dice la palabra. Pero la gente era quien lo adoraba. Sin embargo, él no se dejó nublar, no se dejó, no tuvo ese egoísmo o ese orgullo en su corazón para ensoberbecerse y decir, bueno, estos son todos mis súbditos, sino que por el contrario, él siguió y cumplió el plan perfecto que el Padre tenía planeado. Amén. Así que hoy es un día para meditar, como siempre. Hablaba Rosina y decía que tenemos que tener intimidad con el Señor, ¿no? Que es lo que nos mantiene cerca, es lo que nos mantiene unidos. Y todos los días necesitamos reflexionar y mirarnos como en un espejo a través de la palabra, a través de la Biblia. A ver, ¿qué quiero de mi vida? Decía, la multitud había de todo que lo seguían a Jesús. Y tal vez hoy estés porque necesitas un milagro, tal vez estés porque necesitas afecto, porque necesitas estar acompañado, porque necesitas trabajo, porque necesitas que se arreglen las cosas en la familia. Puede haber montones de situaciones. Pero ¿cómo está
presentar nuestra vida delante del Señor. Reconocemos que Jesús es realmente el Señor, el Salvador, el que vino para perdonar mis pecados, el que no era digno. No somos dignos, sino la gracia de Dios, la gracia del Señor es la que nos hizo salvos. No merecíamos el infierno. Sin embargo, Jesús cargó en la cruz del Calvario millones de infiernos sobre su cuerpo por nosotros. Digo millones de infiernos por la cantidad de pecadores que salvó, que nos salvó, que éramos merecedores del infierno. Sin embargo, todo eso pudo cargar sobre él que no conocía el pecado. Así que invito en esta mañana que puedas reflexionar en tu corazón acerca de esto. Estoy en la iglesia, estoy escuchando la palabra, tal vez estoy cerca de Jesús, y hasta tal vez me emocioné y dije, bueno, qué bueno que Jesús Pero Jesús es más que una emoción, es conocerlo. Las emociones son normales y naturales, como llorar, reír. Pero es un momento. Pero Jesús es una persona. Y tiene, como tal, era un ser humano que padeció mucho más de lo que podemos padecer nosotros, pero vivió y padeció como nosotros, pero también tenía, mientras era humano, también era divino, porque es Dios mismo encarnado en un hombre. Y es a Él a quien tenemos que conocer, a Jesús, el Hijo de Dios. Conocer cada uno de sus atributos para que nosotros no seamos como estos que después dijeron crucifícale, no seamos como Judas que después lo traicionó, sino que podamos seguirlo y como los discípulos, aún no entendiendo, pero después que recibieron el Espíritu Santo, fueron más fortalecidos, más valientes, y entendieron perfectamente de quién era Jesús y cuál era el plan redentor. Que en esta mañana puedas abrir tu corazón y exponer no a mí, sino a Dios, y decirle las condiciones que te encontraron. Hoy puedo tirar una ramita porque estoy contento, pero ¿y en la semana? Y durante el año, ¿cuánto me acuerdo de Jesús? No es solamente comer el huevito de Pascua, la rosca, sino es una manera de vivir. El único que puede transformar tu vida y mi vida para hacer de nosotros aquella persona que Dios quiere usar para que su reino sea extendido. Amén. Así que te invito en esta mañana que podamos ponernos de pie para tener una oración. Decía, esta parte que leímos de este evangelio está en todos los evangelios, en los 4 evangelios, en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan. Y hablan gran parte de ellos, sobre todo Juan, la mitad del libro de Juan habla de la última semana de Jesús en la tierra. Jesús estuvo 3 años y medio más o menos caminando y enseñando y preparando a los discípulos sobre todo, pero enseñando a la multitud. La mayoría no entendió que el Señor habla a nuestro corazón
y nuestra mente nos dé el entendimiento para saber que más allá de la necesidad física o económica que podamos tener o moral, necesitamos una transformación espiritual. Amén. Necesitamos que Jesús cambie nuestra vida por completo para poder servir. Así que vamos a orar. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias, Señor, una vez más. Yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra que ha sido ministrada, Señor, que ella pueda cumplir el propósito con que tú le enviaste, Señor, que pueda tocar y quebrantar corazones, Señor, para traer convicción de pecado, porque como dice tu palabra, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero solo tú, Jesús, nos hiciste aceptos por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos por esa entrada triunfal, porque no te arrepentiste, no te pegaste la vuelta, no pensaste en vos y en lo que ibas a pasar, Señor, sino pensaste simplemente en el amor por la humanidad, en el amor del Padre para el ser humano, para que ninguno se pierda, sino que puedan recibir salvación y vida eterna. Señor, gracias. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias te doy porque tú has abierto mis ojos. Te pido, Señor, que traiga espíritu de revelación, de conocimiento a cada uno de nosotros para poder comprender, Señor, y no estar cegados solamente a nuestra posición, a nuestra necesidad o a nuestro deseo, sino que podamos estar rendidos delante de ti, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en cada situación que tengamos que afrontar y atravesar, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, y queremos servirte en todo de la mejor manera. A veces fallamos, Señor, pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar los pecados de aquellos que lo confesamos, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas en la fe para poder buscar cada día más de ti, para poder conocerte más, para poder hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor, y bendigo a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.